Armin abrió los ojos. La luz pálida del sol de noviembre aleteaba entre sus pestañas y las miodesopsias pululaban en el reflejo de los rayos, haciéndolo parpadear para luego seguirlas con la mirada. Una mano pálida cayó delicadamente sobre sus párpados y los cerró con firmeza antes de que él pudiera reaccionar. ¿Pero qué? Deja de seguirlos con la mirada. Es peligroso, respondió Annie, mientras un grueso mechón de pelo rubio caía sobre su cara. Armin rió por lo bajo, estirándose un poco para poder rodear su cuerpo desnudo con su brazo derecho. ¿Cómo sabes que las estaba siguiendo? Porque tenías la vista extraviada. Y sé que te gusta mirar los gusanos de luz. La carcajada de Armin llenó el lugar y rebotó en las paredes. Annie retiró su mano de su rostro, dejándolo mirarla al fin. Creí que estabas dormida. De hecho, desperté antes que tú. El muchacho sonrió de nuevo, y un beso acompañó la conversación. Estuvo bueno anoche, comentó él, con los labios sobre la mejilla arrebolada de la chica. Annie dejó escapar una risita bastante sutil y seductora. Tuvimos suerte de que tu abuelo no estuviera aquí para tu regalo de cumpleaños. A decir verdad, no es que él sea un problema. Su habitación está bastante lejos de esta. Eso es cierto. ¿A dónde vas? La voz del muchacho exigía una respuesta, pues ella se había alejado de él para levantarse, siendo detenida por la mano de él que se cerraba sobre su muñeca y la hacía volver a su lado. Iré a preparar el desayuno. No. Quédate aquí. Por favor. Sin objeciones, ella se acomodó sobre él y Armin engarzó los dedos en su pelo, dejando con su dedo una línea titilante de cosquillas a lo largo de su columna vertebral que a ella la hizo suspirar. Deberíamos irnos a un lugar cálido de vacaciones este invierno. Como harán Eren y mi casa. Aquí hará mucho frío cuando comience a nevar. Pero, a mí me gusta el frío. Y a mí el calor. ¿Y Jin? ¿Aún te agrada? Preguntó la muchacha de repente, desprovista de toda prevención e incomodidad. La respiración de Armin se detuvo un segundo, pero no tardó en volver a la normalidad. No. Fue algo pasajero. Creo que estaba confundido. ¿Por qué? Annie cruzó los brazos sobre el pecho de Armin y apoyó la barbilla en ellos para poder observarlo mejor. Él suspiró, levantando un poco la cabeza para mirarla fijamente. Los recuerdos se agolparon en él abruptamente, pero Armin era bastante bueno ordenando sus ideas. ¿Sabes? Nunca dejé de quererte. Pero hubo miles de cosas que me hicieron creer que sí lo había hecho. ¿Qué cosas? ¿Podrías decirme? El muchacho suspiró de nuevo, dibujando con sus dedos círculos invisibles y estremecedores en la espalda de su chica. Al principio, creía que no tenía ninguna oportunidad contigo. Ya sabes, por eso de que eras la novia de Eren y todo lo demás. Annie resopló y arqueó las cejas con fastidio. El recuerdo le causaba amargura. Sabes que no tenía otra opción, lo sé. No te culpo por nada de eso, ni tampoco por lo que pasó con Bertold. Nada de lo que tuve con él fue significante. No tienes que explicarme nada, advirtió el muchacho, poniendo un dedo sobre los labios de Annie. Y sí. Quizá llegué a sentir cosas por Jin cuando te alejaste de mí y él se hizo mi amigo, pero ya no. Nunca dejé de amarte, Annie. Lo supe aquella noche que te vi dormir en mi cama, cansada y con miedo, después de lo que Ken y Ackerman te hizo. Lo supe cuando te llevé a casa de tu tía y te vi desaparecer tras la puerta, y fue entonces cuando me pregunté si en verdad estaba tan dispuesto a dejarte ir como lo había creído. Es cierto. Sentí algo por Jin, pero, ahora él y yo somos solo amigos. Ahora te tengo a ti. Los dedos de Annie se deslizaron hasta los labios del muchacho, palpándolos con sutileza, grabando su textura en sus huellas dactilares. Sus miradas se encontraron, y pronto, la boca de la muchacha reemplazó aquellos dedos, uniéndose a él en un beso explosivo y casi misterioso. Armin suspiró en medio de aquel ósculo lleno de necesidad y deseo, llenando el sistema nervioso de la chica con una descarga de electricidad palpitante. Debo confesar que pronunció ella, tras apartarse de él para recuperar el oxígeno que se le había escapado de los pulmones. Por algún tiempo creí que te había perdido y que no volverías a mirarme de la misma forma que una vez lo hiciste. Armin sonrió con ternura, y su dedo pulgar apartó del rostro de la chica aquel mechón rubio de pelo que se interponía entre él y sus ojos azules. Bien, estuviste cerca. Muy cerca. Annie respondió ante su broma mordiendo su mejilla. Armin soltó una carcajada en voz alta. Ahora tendrás que probar que solo me quieres a mí. Eso no será un problema, advirtió el chico con voz profunda,
cerrando sus brazos alrededor de ella para no dejarla ir, girando sobre él hasta quedar sobre su cuerpo y dejar en la piel de su abdomen un camino descendiente de besos llameantes, rebeldes y descarados, que desembocaría en el sur de su intimidad, convirtiéndola en un manojo desenfrenado de gemidos y sensaciones infernalmente placenteras. La velada de la noche anterior se repetiría con más intensidad, pues Armin no descansaría hasta convencerla de que ella ocupaba todo el espacio en su pecho, con cuerpos sudorosos y pasiones encendidas. Y Anya no podría sentirse más afortunada. Faye no deseaba una fiesta de cumpleaños. Y con Carla sin ellos, era poco probable que sus hijos desearan una celebración pomposa y jovial. Evadir la ciudad e irse a otro lugar por algunas semanas, tal y como Eren lo había prometido a su hermana algunos meses atrás, era la mejor forma de escapar de la somnolencia que provocaban los remanentes del dolor. Era ya invierno, y los hermanos Jaeger podían soportar cualquier cosa, menos el frío que congelaba Prost a esas alturas del año. En unas horas, ellos y Mikasa tomarían el vuelo que los llevaría lejos de allí por unas cuantas semanas. Eren, ¿a dónde vas? Faye alzó la voz, sentada frente al comedor con una cuchara en la mano y la boca llena de cereal. La luz de un sol frío entraba por la ventana, barnizando las paredes con un blanco opaco. Faye, cierra la boca al comer, advirtió Mikasa, cerrando el grifo de la cocina. Un beso sonoro y fugaz dejó su mejilla manchada de mantequilla de maní, haciéndola protestar. Eren. HMPH. Jadeó el muchacho entre risas, masticando una tostada cubierta de mantequilla para luego dejar la mitad sobre un plato. Regresaré luego. Iré a llevarle unos papeles a Armin. Pero no llegaremos a tiempo al aeropuerto, Eren. Se quejó Faye con preocupación. Eren se acercó a ella con un beso en la mejilla de despedida. No me tardo, mocosa. Adiós. Volveré pronto, anunció él, haciendo su camino hasta la puerta. Con una sonrisa, Mikasa ladeó la cabeza y tomó asiento junto a Faye y comieron juntas el desayuno, hasta que dos golpes secos llamaron a la puerta, interrumpiendo la tranquilidad de la mañana. No te levantes. Yo abriré. Termina de comer, mejor, advirtió Mikasa a la niña, antes de que ella pudiera levantarse. Dos golpes más, y la puerta fue abierta, descubriendo tras ella la figura imponente, pero tranquila, de un hombre de anteojos y barba plateada. Zeke agitó la mano al saludar, y la muchacha tragó saliva, abriendo completamente la puerta. Hola, Mikasa. Hola, respondió ella, esperando la explicación sobre su presencia. Sin embargo, un grito infantil y entusiasta llamó la atención del mayor de los hermanos Jaeger. Zeke. Exclamó Faye, lanzándose a los brazos de su hermano mayor. Alzándola, Zeke estampó un beso sonoro en la mejilla de la niña, antes de entablar una corta conversación con ella. Luego miró a Mikasa. Eren, ¿está aquí? La chica de cabellos oscuros ladeó la cabeza. Se fue a casa de Armin, hace unos minutos ya. Puedes esperarlo, si deseas, no, respondió él con rapidez, extendiéndole un sobre de papel que sacaba de su chaqueta. Vine a dejarle esto. ¿Es una carta de papá? ¿De papá? La vocecita de Faye volvió a alzarse sobre los adultos, y sus enormes ojos se ensombrecieron con el destello de una lágrima. Era difícil conseguir un permiso de visita a la cárcel para un niño, y habían pasado meses desde la última vez que Faye vio a su padre. Sí, contestó Zeke con pesadumbre, antes de bajar a la niña de sus brazos. La pequeña buscó refugio detrás de Mikasa, y la mano de la mujer pasó sobre su cabeza, protegiéndola. Zeke sacó un segundo sobre, y lo entregó a la niña. Este es para ti. Sin demoras, Faye tomó el sobre y abrió la carta, adentrándose nuevamente en la vivienda para descubrir con ansias la letra de Grisa en aquellas hojas. Su hermano mayor la observó hasta perderla de vista, y al segundo siguiente, inclinó la cabeza levemente ante Mikasa. ¿La guardas para Eren, por favor? Por supuesto. Bien. Hasta luego, Mikasa. Que les vaya bien en el viaje. Los anteojos del hombre de barba plateada dejaron ver el reflejo de la luz en el instante en que se giró para marcharse. Hacía frío, y una tormenta de nieve había sido pronosticada en Trost y sus alrededores. Zeke se cubrió con el abrigo, dispuesto a caminar hacia su automóvil y marcharse. Sin embargo, el toque liviano de unos dedos en su antebrazo lo hicieron retroceder. Zeke, musitó, visiblemente desconcertado por la actitud de la novia de su hermano menor. Mikasa se aclaró la garganta y pronunció las palabras que tanto le habían costado dejar salir. Quiero saber, ¿cómo pasó? Él supo a qué se refería la chica, a pesar de todo el tiempo que había transcurrido.
La miró, y recordó a aquella niña debilucha y asustada que había visto morir a sus padres aquella noche del 24 de diciembre. Él también tenía heridas que cerrar. Él también debía ser perdonado. ¿Estás segura que quieres hablar de eso? La respuesta afirmativa de Mikasa no se hizo esperar. La chica abrió la puerta por completo para darle paso e invitarlo a seguir. Convencido de lo que haría, Zeke atendió a su petición y entró, agradado por la calidez que percibía en el nuevo hogar de sus hermanos, tomando de inmediato el asiento que su cuñada le había ofrecido. No aceptó té ni chocolate caliente, pues no deseaba tardarse. Pieck y su hijo recién nacido lo esperaban en casa. Suspiros se escucharon en la sala de estar. ¿No debían preocuparse por Faye, quien leía y releía distraída en su habitación la carta que Grisa le había enviado? La voz de Zeke no se hizo esperar, y Mikasa no deseaba que lo hiciera. Yo nunca fui un hijo fácil de criar, pronunció el hombre de barba plateada con la espalda reclinada en la silla, imitando el tic-tac del reloj con su dedo índice sobre la mesa. Grisa pareció olvidarse que tenía un hijo y una esposa en Shiganshina cuando cumplí 7 años, y un tiempo después, se divorció de mi madre, se casó con otra mujer que ya conociste, en esta ciudad, y tuve un hermano menor. Zeke hizo una pausa. Él no miraba a Mikasa. Sin embargo, Mikasa mantenía sus oscuros ojos grises clavados en él con marcada concentración. Después de una pausa premeditada, la narración continuó su curso. Las palabras y los recuerdos pesaban en su boca. Zeke Jaeger nunca se había sentido más intimidado por él mismo. Tomé el camino equivocado, es cierto. Y también me topé con la gente equivocada cuando fui mayor, en mi afán de probar que no necesitaba de Grisa, ni nada que viniera de él. Fue así como conocí a Ken y a Kerman y a John Leonard, y me dejé llevar por la ambición cuando me dijeron que recibiría una buena paga si los ayudaba a realizar un trabajo sucio que cualquier persona sensata se habría negado a realizar. Silencio. Mikasa tuvo la leve sospecha de que Zeke intentaba sosegar su propio espíritu. Pero yo acepté, pensando que sería fácil. Hasta que entré en aquel lugar y ese perro nos gruñó. Kenmi nos esperó fuera en una camioneta hecha solo para matar a tus padres e impedir que avisaran a la policía de los negocios ilícitos de los Tigur. En este punto, el hombre de anteojos ladeó la cabeza, intentando inútilmente olvidar. Sí, fui yo quien mató a tu perro, pero no a tus padres. No pude. No fui capaz. Simplemente vi cómo les cortaban la garganta enfrente de ti y me quedé allí, cagado del miedo sin poder mover un dedo. Solo pude volver a hablar cuando le dije que no te matara. Mikasa jadeó, víctima del doloroso veneno de los recuerdos. Y mientras Zeke no se movió ni por un ápice, ella se estremeció, visiblemente abrumada por la crueldad del relato. Pero no podía quejarse. Ella misma lo había pedido así. El mundo dio vueltas a su alrededor, y, sin embargo, fue lo suficientemente fuerte para recomponerse de aquel trago amargo. Había pasado casi 10 años intentando recuperarse. Esta vez no sería distinto, ni más difícil. Recordé que tenía un hermano menor y una hermanita de 1 año, continuó Zeke, aún sin mirarla. Y sé que no te salvé la vida, Mikasa. Lo que hice sobrepasa los límites de la cobardía, y solo agoté un intento por redimir mi conciencia en medio de mi culpa y desesperación de aquel momento, pero al menos, me consuela saber que mi hermano encontró a alguien como tú. Ella no respondió. No tenía voz, ni fuerzas, ni mucho menos la templanza para pronunciar una sola palabra. Tenso, Zeke se puso en pie, absteniéndose de tocar su hombro en consolación. Era inútil siquiera intentarlo. Directamente o no, él había matado a los padres de la chica que ahora lo miraba con tristeza y frustración, y reclamos mudos y añejos que pugnaban por salir de sus ojos y su boca. Lo siento. Lo siento por todo, susurró el hombre de anteojos, mientras se alejaba de ella, camino a la salida. Zeke no podría escucharla, pero a pesar de todo, Mikasa le daría en voz baja el perdón que él tanto necesitaba. Porque de una u otra forma, eran familia. Sí, Eren los unía, y solo empezando de nuevo podrían borrarse las heridas que se habían abierto a lo largo de los años, e incluso aquellas que jamás se habían formado. Angie no podía creer lo mucho que su hija había crecido. A sus 2 años, Tamara era la niña más despierta y vivaz que ella había visto. Tan vivaz, que incluso a Levi le costaba trabajo no sucumbir ante el encanto e inteligencia de aquella niña. Aquella noche, un día antes de la víspera de Año Nuevo, los Ackerman contemplaron juntos la maravilla que habían creado, mientras Tamara dormía plácida y segura. Levi suspiró antes de salir de la habitación de su hija, contigua a la de ellos, y Angie sonrió de camino a su cama, quitándose los anteojos para tenderse en su lecho y por fin poder descansar.
Con el torso desnudo, el capitán Ackerman reposó junto a ella ensimismado, y miró al techo. ¿En qué piensas?, preguntó la mujer. Levi no tardó en responder. Tamara está creciendo muy rápido. Y nosotros nos estamos haciendo viejos. La seriedad con que su compañero hablaba hizo que Angie se burlara, y en respuesta, el capitán gruñó, fingiendo disgusto, uno que ni siquiera él podía creerse. Vamos, Levi, yo que tú me preocuparía cuando las canas y las arrugas aparezcan. Pero eso aún no ha sucedido, no a los 35, replicó la mujer, apoyando la cabeza en su brazo izquierdo para mirarlo mejor. Su explicación sacó la sonrisa más auténtica de los labios de su marido. TCH. Te romperé las piernas el día en que no tengas razón, 4 ojos. ¿Quieres decir, nunca? Angie dejó escapar una risa sonora y vibrante antes de echarse encima de Levi, estremeciendo un poco el lecho matrimonial porque yo siempre tengo la razón, enano. Un beso siguió la conversación. A Angie le encantaba lo dedicado y hogareño que su marido se había vuelto en los últimos meses, en especial, después de la captura de todos los involucrados en el asesinato de Samuel y Tamara Ackerman. Levi parecía un hombre renovado, liberado al fin de una pesada carga invisible que había llevado a cuestas durante muchos años. Sus ojeras se habían desvanecido, y su mujer amaba aquella sonrisa de media luna que más de 2 veces al día dejaba escapar. Tú y tu maldita estatura titánica, mencionó el capitán entre dientes, con las manos sobre el trasero de Angie. Entre risas, ella besó la mejilla de su marido. Eso nunca ha sido un problema en la cama, declaró ella con pillería, ganándose una nalgada de la mano de Levi. Y Angie amaba aquellos impulsos, pues eran señal de que la escena estaba a punto de tornarse intensa. Un beso apasionado y sonoro continuó la charla, hasta que el capitán rodó sobre la cama y dejó a su esposa bajo él. Anjo, ella alzó la mirada para observarlo mejor cuando él pronunció aquel remoquete que a ella tanto le gustaba oír de él. Masculló ella, besando sus hombros con gran concentración. El olor corporal de su marido siempre había causado en ella un choque agradable de sensaciones embriagantes. Deberíamos tener otro hijo. La mujer de cabellos castaños detuvo sus caricias para mirarlo a los ojos, conmocionada. Y lo supo. Él no bromeaba. ¿Estás seguro? Tamara necesita un hermano. Angie pareció meditar la propuesta por unos segundos. Con Levi no había términos medios ni rodeos, y aunque ella lo conocía bien, no pudo dejar de alarmarse ligeramente ante aquella proposición. Sin embargo, un minuto después de pensarlo, dejó escapar una de sus risas afirmativas, besándolo con firmeza y rodeándolo con sus extremidades hasta que no quedó un solo espacio libre entre ellos. Sus ropas volaron fuera de la cama, y Angie dejó escapar un gemido agudo y huracanado en el momento en que él se apoderó de su cuerpo con más vehemencia que la última vez. Entonces la miró a los ojos como si hurgara en su alma, y ella se sintió la mujer más vulnerable del planeta. Anjo, ¿quieres ser mi esposa? El corazón de la maestra saltó de felicidad y su alegría viajó hasta sus ojos hasta transformarse en rastros de lágrimas que nublaron su visión. Pensé que nunca lo dirías. Levi sonrió, al igual que ella. Harían el amor toda la noche después de eso. El tiempo había pasado increíblemente rápido, casi tanto como una bicicleta que desciende sin frenos sobre una colina. El cumpleaños de Armin, el de Faye y el segundo de Tamara, todas esas fechas habían transcurrido con alegría, como un recordatorio sutilmente estruendoso del primer aniversario de la muerte de Carla, en enero del año siguiente. Casi 3 años habían transcurrido desde el día en que Mikasa golpeó a Eren en la cara en aquella tienda, y 2 desde la noche en que él la salvó y se besaron por primera vez. Los niños crecían, los jóvenes maduraban, los adultos envejecían, y los lazos se hacían cada vez más fuertes en una familia que Levi y Mikasa nunca esperaron ver crecer. Lleno de gente, en la casa de los Jaeger se celebraba el cumpleaños número 22 de la hermana del capitán. Una larga mesa llena de diferentes platos ocupaba el fondo de la sala, y la música llenaba los oídos de los comensales. Eren había contratado a Nicolo para el catering, y junto a los demás, había planeado una sorpresa para ella, con Sasa e Historia a la cabeza del festejo. Mikasa estaba asombrada. Tenía poca tolerancia a las sorpresas, pero no podía negarse a aquel regalo que con tanta dedicación su novio y sus amigas le habían preparado. Faye, Tamara y Cedric, el pequeño pecoso de 8 meses de Ymir e Historia, jugaban apartados, lejos de las conversaciones de adultos, robando golosinas y bocadillos de vez en cuando. La música ambientaba el lugar sin mucho ruido, y la familia y amigos contaban historias y reían sin perder de vista a los más pequeños.
Tamara, Falle, no corran, advirtió Mikasa masajeándose las sienes, mientras las niñas corrían una tras la otra alrededor de la mesa del buffet. Eren se burló y tomó una galleta. Déjalas. Falle la cuida. Eso es cierto, intervino Armin, chupando una gota de mermelada del dedo índice de Annie. Falle es mucho más responsable que sus hermanos, y eso que apenas tiene 10. Oye, ¿vas a pagarme esa? Armin replicó Eren, frunciendo el ceño. Pero por muy molesto que quisiera verse, nadie le creía. Mikasa resopló, ahogando una risa. Oye, también tú. ¿Qué? No dije nada, se excusó la muchacha de cabellos oscuros, cerrando una cremallera invisible sobre sus labios. ¿Ves, Sasa? Te lo dije. Mi novia y mi mejor amigo siempre están en mi contra. Los ojos de Eren viajaron hasta Sasa, pero ella no hizo más que burlarse. Lo siento, Eren, se excusó Sasa, encogiéndose de hombros. Tienen razón, de todas llenas. No eres precisamente una lumbrera, Jaeger, comentó Annie con toda la seriedad del caso, desatando una carcajada estruendosa en Ymir y risitas furtivas en Sasa, Historia, Konya y Marco. Ok, ya fue suficiente, ¿de acuerdo? Mikasa intervino alzando las manos en son de paz. De pie tras Eren, sus brazos viajaron hasta el pecho del muchacho, y se cerraron a su alrededor, antes de regalarle un beso protector en el pelo. Jin estaba a punto de agregar un comentario sarcástico, pero un bullicio proveniente de fuera los detuvo. Nicolo y su ayudante de cocina forcejeaban con una figura enjuta y de menor tamaño en la vereda, y Sasa fue la primera en ponerse de pie y salir a ver qué ocurría, seguida de los demás, Angie y Levi incluidos. Los más pequeños se quedaron dentro de la casa. Hacía frío, y las calles se cubrían de blanco y nieve mezclada con el barro de las carreteras. Nicolo. ¿Qué está pasando? La voz de Sasa alarmó al chef, quien giró la cabeza hacia ella sin soltar el cuello de la chaqueta vieja de una niña rubia, apenas mayor que Falle. Sucia y hambrienta, la pequeña niña hiperventilaba con temor de ser golpeada, buscando con sus ojos entre el grupo de personas a alguien que la ayudara. Franz y yo dejamos la camioneta abierta solo por unos segundos para hacer espacio en la mesa y poder llevar el pastel adentro, pero cuando regresamos esta mocosa se lo estaba comiendo. Bramó el muchacho con la ira consumiendo sus ojos y su entrecejo. Su puño se alzaba contra la cara de la niña, pero Sasa la apartó de él antes de que algo peor pudiera ocurrir. Lo siento, gritó la pequeña en desesperación, solo quiero algo de comer. Tengo hambre, pero no quería robar nada. Lo juro, muchos jadearon conmocionados ante la situación. Sasa miró a la niña y notó lo raído y sucio de sus ropas. A duras penas le servían para abrigarse de la inclemencia del frío. Nicolo, ¿ibas a golpearla? Sasa, yo. Nicolo supo que no habían excusas válidas para lo que estuvo a punto de hacer. Su rostro enrojeció de vergüenza, y Jin no tardó en acercarse a él para calmarlo. La chica de cabellos castaños no volvió a mirarlo. Estaría molesta con él un rato, mientras reflexionaba sobre lo que había estado a punto de hacer. ¿Cómo te llamas? Preguntó Sasa a la niña. Con lágrimas en los ojos, la rapaza miró a la joven mujer que la había defendido y habló, con la voz entrecortada. Calla. Calla, ¿y tus padres? No tengo padres. No tienes a dónde ir, ¿verdad? Sasa había hecho descender su cuerpo lo suficiente para mirarla a la altura de sus ojos. La niña ladeó la cabeza en negación, y los ojos color miel de la mujer frente a ella giraron hacia Mikasa con tristeza. Entonces Sasa observó una sonrisa sutil en los labios de su amiga, y unos ojos compasivos que la animaron a hacer lo correcto. ¿Quieres comer, verdad, Calla? Preguntó Mikasa, sintiendo la mano de Eren cerrarse sobre la suya al mismo tiempo. La niña asintió con vehemencia, con la retina llena de ilusión ante la perspectiva de poder al fin probar bocado. Hay muchas cosas ricas allá adentro, intervino Armin. Puedes entrar si quieres. Ven conmigo, insistió Sasa, con la mano de la niña dentro de la suya. Calla le sonrió. Había pasado un buen tiempo desde la última vez que alguien fue así de amable y bondadoso con ella. Le temía a lo desconocido, pero estas personas parecían ser agradables. Y lo eran. Esa mocosa necesita un baño, advirtió Levi desde una esquina, cuando Calla hizo su entrada de la mano de Sasa. El capitán había visto todo desde el umbral de la puerta, con Angie colgada de su brazo al tiempo que Falle fijaba su atención en la recién llegada. Levi tiene razón. Es irrespetuoso comer estando sucio, intervino Sasa, empujando a la niña hacia adentro con entusiasmo. ¿Has aprendido bien, Sasa?
Estoy orgulloso de ti, mencionó el padre de Tamara en cuanto escuchó aquella declaración, con una palmadita afectuosa en la espalda de la muchacha, quien sonrió con timidez. Aquel cumplido había sido bastante cálido de su parte, y agradablemente inesperado. El enorme corazón que Sasha Browse albergaba dentro de sí latía con fuerza ante la idea de ayudar a una niña indefensa como aquella. Y mientras todos hacían su entrada de vuelta al interior de la casa, Nicolo se llevó las manos a la cabeza, sabiendo que había cometido un grave error y que Sasha estaría disgustada con él un buen tiempo, o al menos hasta que él se dignara a pedirle disculpas a la pequeña que había agredido. Kaya había intentado robar un trozo de pastel, y, en consecuencia, alguien había querido golpearla. Sin embargo, la situación dio un vuelco inesperado y a cambio, la niña había encontrado comida, refugio, y muy probablemente una hermana mayor. Aquella noche, Kaya comería y bebería. Se vestiría con ropa limpia, caliente y cómoda y tendría un lugar donde pasar la noche. Faye la invitaría a jugar junto a Tamara y Cedric, y nunca volvería a las calles a enfrentarse al dolor de un estómago vacío ni a la indiferencia de quienes pasaban junto a ella, jugando la carta de la ignorancia. Pero es así como los albures suceden. Un accidente o un error cometido llevan a dos personas a conocerse y entonces el universo entrelaza sus vidas formando entre ellos un vínculo fuerte e indestructible de la forma menos imaginada. Así había ocurrido con Eren y Mikasa, y así ocurría ahora con Sasha y Kaya. Y cuando Nicolo recapacitara sobre su error, sería capaz de preparar algo delicioso para la niña y hacer de nuevo las paces con Sasha, disculpándose por su rudeza e imprudencia, muy para disgusto de Konie, pues el joven cocinero no desaprovecharía la oportunidad de besar la mejilla de la chica aún sabiendo que, por ahora, sus probabilidades con ella se reducían dolorosamente a cero. Sasha telefonearía a su padre para anunciarle que había conseguido una hermanita, y a partir de entonces, Kaya nunca más se apartaría de ella. El destino tenía una forma extraña y pintoresca de unir senderos, y de convertir un infortunio en la mejor de las casualidades. Una última nevada cubría atrás aquel 10 de febrero y el sol se había puesto hacía varias horas, dejando atrás el hermoso resplandor de un ocaso invernal hasta sumir toda la ciudad en la oscuridad nocturna y llena de estrellas. La terraza se pintaba de blanco, pero Eren, Mikasa y Armin parecían muy poco preocupados por ello. Con la muchacha en medio, el trío entrelazó sus brazos, formando una cadena humana que a cualquiera se le habría hecho difícil de romper. Bueno, a cualquiera que no fuera un niño travieso, pues Faye hubiese podido atravesarse entre ellos, y probablemente nada hubiese podido detenerla. Pero ya era demasiado tarde, todos se habían marchado ya a sus casas. Jin y Marco habían sido los primeros en irse. Ymir, Historia y Cedric se marcharon poco más tarde, seguidos de Kaya, Konie y Sasha, después de que la niña hubiese dado las gracias a sus anfitriones. Levi y Aji fueron los siguientes, con Tamara besando a cada uno de sus tíos y a Faye como despedida. Annie se había quedado dormida en un sillón y Faye jugaba en la computadora de Eren bajo su permiso. Armin, colgado del brazo izquierdo de Mikasa, observaba la bóveda celeste y las miles de estrellas que adornaban la penumbra del firmamento. Los tres descansaban sentados en un peldaño del porche de la casa. ¿Y bien, qué haremos mañana? Este será un fin de semana largo. La voz del muchacho de cabellos castaños fue la primera en alzarse, siendo interrumpido al final de la oración por una corriente de aire frío. Ir a buscar Horrocruxes, dijo Armin, haciendo que los otros dos rieran por lo bajo. Las nubes de humo helado que salieron de sus bocas se entremezclaron, desvaneciéndose al instante. Esa es una misión suicida, advirtió Mikasa entre risas, alzando las manos en señal de rendición. No cuenten conmigo. No duraríamos 2 días sin ti, declaró Armin en voz alta. Su amiga le cubrió la boca, pues era demasiado tarde para gritar. Eres muy geek, Armin. Demasiado geek. Eren ladeó la cabeza, burlándose de su mejor amigo. El chico rubio resopló, poniéndose de pie frente a ellos. Vamos, no sean aburridos. Quiero disfrutar del fin de semana antes de volver al infierno de una semana más de universidad. Eren bostezó sonoramente, contagiando a Mikasa. Armin rodó los ojos. Deberíamos ponernos de acuerdo mañana. ¿No es un poco tarde ya para pensar en planes? La propuesta de Eren hizo asentir a la muchacha. El chico de ojos azules no parecía muy convencido, pero no pudo hacer más que suspirar. Bien, los llamaré mañana. Yo me largo. Tengo sueño, y mi chica se quedó dormida hace mucho. Iré a llamarla. Incluso antes de concluir su discurso, Armin ya caminaba hacia el interior de la casa. Eren y Mikasa se pusieron en pie para seguirlo, pero Amy no tardó mucho en despertar y salir, de la mano del muchacho.
Se dijeron adiós y Annie entró en la camioneta. Sin embargo, Armin se dio la vuelta y regresó con sus amigos, envolviéndolos en un abrazo cálido y reconfortantemente extraño. Un los quiero se guardó en sus gargantas y rodó a través del tiempo que duró aquel estrujón, quedándose grabado en sus memorias para siempre. Los tres hubieran deseado no soltarse jamás. Mikasa besó a sus chicos en la coronilla y ellos, a cambio, respondieron presionando sus bocas en cada mejilla de la muchacha, para luego estallar en risas y alejarse, cada uno tomando el rumbo que los llevaría de vuelta a casa. Armin y Annie se marcharon. Mikasa y Eren cerraron al fin la puerta después de entrar. Faye estaba ya dormida frente al ordenador, con un rastro de saliva que llegaba hasta su oreja y que Mikasa limpió, antes de que Eren la llevara a su habitación y regresara a la sala con una bolsa de Doritos en la mano. Ella ya lo esperaba frente a la chimenea sentada en el suelo, y no dudó en soltar una risita al notar lo que traía con él. ¿De qué te ríes?, preguntó él, en el momento en que descendió para tomar asiento junto a ella. Mikasa ladeó la cabeza y robó un par de triángulos de la bolsa. De nada, respondió ella, antes de soltar un suspiro profundo y catártico. Fue un bonito cumpleaños. Muchas gracias. Eren sonrió ampliamente. Ella estaba feliz, y eso era todo lo que él necesitaba. Ambos miraron fijamente el fuego que amainaba el frío del invierno por algunos segundos. Eren giró la mirada hacia ella y sus pupilas se perdieron en las llamas que se reflejaban en el gris oscuro de los ojos de su novia. Su corazón se aceleró extrañamente, como si fuera la primera vez que la viera. Una idea había rondado durante muchos meses en su cabeza, y se preguntaba si este era el momento justo para dejarla salir. Sin embargo, un pensamiento melancólico cruzó por su mente, como si una nube negra se hubiera posado encima de él, dejando caer una leve llovizna de nostalgia. A veces no puedo creer que ya haya pasado un año desde que ella se fue. Cuando Mikasa se volteó para verlo, el reflejo del fuego adornó su mejilla. Su mano derecha se estiró hasta la mejilla del muchacho, captando su atención tras desviarla de la lumbre. ¿Sabes qué? ¿Qué?, insistió él, mirándola fijamente. Los dedos de la chica bajaron hasta el lado izquierdo del pecho de su novio. Ella no se ha ido, Eren. Él sonrió, sujetó su mano y besó la palma con dulzura, repitiendo la acción de su novia. Eren deslizó los dedos sobre aquella cicatriz en su mejilla derecha. Tienes razón. Y está orgullosa de ti y de Faye. Una sonrisa cruzó la boca del muchacho. Ella lo besó profundamente, con labios tibios que aumentaron la temperatura de su cuerpo y las ganas de tenerla entre sus brazos por un rato más. Con la cabeza reposando en su pecho y los brazos alrededor de su torso, abrazándolo, Mikasa dejó escapar un jadeo que resonó en la garganta de su novio como el zumbido intermitente de una abeja. ¿Qué pasa?, ella alzó la cabeza ante la pregunta y ladeó la cabeza. A veces me pregunto ¿y qué pensarían papá y mamá de nosotros? ¿Te refieres al señor y la señora? Por supuesto. Eren torció la boca en una sonrisa. Luego frunció el entrecejo, pensativo. Y no lo sé. ¿Crees que yo les habría agradado? Mikasa arqueó una ceja antes de responder. Creo que papá habría estado furioso contigo por la forma en que te comportabas antes y me habría dicho: Mikasa, no quiero que veas más a ese chico, advirtió ella, imitando pobremente la voz de su padre. Eren rió con sonoridad. Bueno, yo era un idiota. No es como si no hubiesen tenido razón. Sigues siendo idiota, yokai, tal vez un poco menos ahora. Ella se carcajeó por lo bajo y Eren gruñó, fingiendo disgusto. Te odio. Tú y yo sabemos que eso no es cierto, respondió la muchacha con un beso en su mejilla. Él resopló, enteramente consciente de que ella tenía la razón. No habría podido odiarla ni aunque naciera de nuevo. La adoraba con locura, con cada célula ínfima de su cuerpo, la amaba tanto que su pecho no parecía suficiente recipiente para albergar lo que sentía. Un beso sonoro acompañado de las chispas saltarinas del fuego de la chimenea hizo su aparición, seguido de un abrazo que dejó a la chica reposar la cabeza en el hombro de su amante. Me hubiese gustado conocerlos, mencionó Eren un rato después, cortando el silencio con brusquedad. Ella suspiró en su regazo. ¿No los extrañas? Siempre. Pero ahora te tengo a ti, y ya no me siento sola. Pero y tienes a tu hermano. Siempre lo tuviste a él, antes que a mí.
Enderezándose de nuevo, Mikasa encogió las piernas, abrazó sus rodillas y miró hacia el fuego. Los recuerdos se agolpaban en su cabeza como cientos de papeles lanzados al aire en espera de ser atrapados antes de caer al suelo. Sí, ella siempre había sido buena recordando, tal vez demasiado para su propio bien, y a veces, aquella habilidad le jugaba malas pasadas. Pero no esta vez. Las memorias que aparecieron en su mente ahora se veían libres de dolor. La tristeza permanecía, pero al menos por esta vez le era lícito sonreír. Muchas heridas habían cerrado ya, y su alma lo sabía. ¿Recuerdas si aquella noche en que me rescataste? Su voz dulce y pausada atravesó los sesos del muchacho como una daga de dos filos. Eren tragó saliva, abrumado ante el recuerdo. Sin embargo, asintió con premura. El dedo índice de Mikasa dibujó una figura abstracta e invisible sobre la alfombra que los protegía del frío suelo. ¿Cómo olvidar eso? Tamara nació aquella noche. El mismo día en que papá y mamá cumplían años de haber partido. Acompañé a Angie y a Lepi al hospital esa vez, y cuando ella vino al mundo, todo fue felicidad y, la chica suspiró, como si sus pulmones hicieran un esfuerzo por continuar. Pequeños sonidos explosivos e intermitentes emanaban de la chimenea, mezclándose sutilmente con la voz femenina que adornaba la noche. Supe que ella era parte de mí en cuanto la vi. Ya sabes, es mi sobrina y además es igual a ti. Eren la interrumpió. Ella asintió, y ambos resoplaron con risas. Por un momento, cuando Tamara fue puesta en los brazos de Angie, me quedé en la habitación con ellos. Todos conversamos, incluso bromeé un poco con Levi después de cargar a la bebé y devolverla a brazos de su mamá y, Mikasa volvió a suspirar. Algunas cosas eran difíciles de describir. Levi se acercó a ellas, le hizo mimos a Tammy y por primera vez lo oí decirle a Angie que la amaba. Entonces miré a mi alrededor y me percibí en un mundo distinto al de ellos. ¿Sabes por qué, Eren? Eren continuó observándola con atención y admiración, sin perder de vista ni oído ni una sola de las palabras que salían de boca de su novia. No. Porque en ese momento supe que ellos son una familia a la que yo nunca podré pertenecer. Porque era la hermana de Levi, la tía de Tamara y la cuñada de Angie, pero no pertenecía a ellos. Los vi abrazarse y besarse y aunque me gustó verlos felices, nunca me había sentido más sola. Ella hizo una pausa. Él continuó escuchándola fervorosamente. Fue entonces cuando me llamaste, y me pediste que celebrara Navidad con ustedes, como si de alguna forma supieras lo que yo necesitaba, y me rescataste de la soledad que sentí cuando pensé que no pertenecía a ningún lugar. Desde entonces, es como si hubiera dejado de caminar sin un rumbo fijo en medio de la nada, como si hubiera dejado de dar vueltas sin sentido en un lugar vacío. Como si por fin hubiera encontrado un hogar. Las voces de ambos concluyeron al unísono en una cadencia armoniosamente perfecta. La nostalgia se había acumulado en los ojos de la chica como gotas pequeñas, y la mano de Eren se alzó hasta su rostro para secar de antemano los remanentes líquidos de aquella nostalgia. Sí. Lo sé, dijo Eren con una sonrisa dulce y apaciguadora. También yo encontré uno contigo. En el instante en que sus miradas volvieron a cruzarse, una sensación de reposo y tranquilidad serpenteó en sus entrañas. Una vez más, y siempre junto a ella, Eren Jaeger sentía que al fin su alma encontraba la sanidad y calma que tanto había esperado. Un beso cálido y firme en su frente lo hizo cerrar los ojos, acompañado de un suspiro salido de lo más recóndito de sus pulmones que atravesó sus fosas nasales y aterrizó en el mentón de Mikasa, estremeciendo en ella hasta la última de sus terminaciones nerviosas. Su aliento era tibio y arrollador, amedrentador, en ocasiones, pero siempre reconfortante. Se besaron una vez más, sin prisas y sin pausas, sin instintos bajos ni culpables, pero con un amor siempre endiablado, voraz y vibrante, jamás extinguible, que arrancaba de sus cuerdas vocales los jadeos más enfáticos. Eren volvió a mirarla y, con ella entre sus brazos, tomó aire antes de volver a hablar. Feliz como una perdiz, Mikasa se sentó ahorcajada sobre sus piernas, de espaldas a la lumbre que agitaba sus sombras encima del sofá.
Las manos del muchacho viajaron hasta los muslos de ella, sujetándolos con firmeza. Mikasa la llamó él, desviando su atención de los besos que ella marcaba en su mejilla y en su mandíbula. Cásate conmigo. Ella se detuvo, clavando el gris líquido de sus pupilas en el verde turquesa de él. No respondió, y una risita tímida y sonrojada hizo eco en el fuego. ¿Pero qué mierda y por qué no? Mikasa volvió a reír. Porque eres un idiota. Y no me casaré con un idiota. Tal vez. Pero soy tu idiota. Aquella confirmación provocó en la chica la más sonora de sus carcajadas. En el mismo instante, Eren metió la mano en uno de sus bolsillos, exponiendo un hermoso y sofisticado anillo que habría captado la atención de cualquiera. Un rincón del cerebro de Mikasa se preguntó si Eren lo había comprado solo, pues ciertamente sus gustos eran un poco irrústicos. Y aquel pensamiento la hizo burlarse para sus adentros. Cásate conmigo, Ackerman. ¿Me estás chantajeando con un anillo costoso y bonito, solo para que diga que sí? Esta vez fue Eren quien soltó la carcajada. Tal vez. Eso no funciona conmigo, Jaeger. Otra risa compartida, y un beso prolongado que causó un chasquido al final. El rostro del muchacho adoptó pausadamente un rictus de sensatez y circunspección que su novia se tomó muy en serio. El anillo aún reposaba entre los dedos pulgar e índice del hombre de cabellos castaños, observándolo con melancolía. He pasado y más de un año planeando la forma de preguntarte esto, Mikasa. Eren suspiró de pesar, y una ráfaga de dolor cruzó por su pecho en un instante. Hablé con Carla sobre ello, antes de que muriera. Me lo preguntó varias veces. Ya sabes cómo era ella. Incluso me ayudó a escoger la joya más hermosa para ti, aunque esto no sea suficiente para resumir lo que eres para mí. Hubo una sonrisa taciturna en este punto. Y cada vez me preguntaba si era lo que yo realmente quería, pero yo no dudaba en responderle que no veía mi vida transcurrir sin ti a mi lado. Los ojos de Eren recorrieron el camino que llevaba del anillo a los ojos de su chica y se fijaron en ellos firmemente. Mikasa, tal vez no pueda arreglar tu pasado. Hay tantas heridas entre nosotros que no pueden curarse y que solo siguen y siguen sangrando sin parar, y tal vez no pueda darte la certeza de un futuro, porque el futuro es incierto y la incertidumbre apesta. Nunca sabemos dónde estaremos mañana, y la única cosa que sé y de la que estoy seguro, es que quiero estar contigo por lo que me resta de vida, no importa si es un día o 1000 años. Que quiero hacerte el amor cada jodido día de mi vida, hasta mi último aliento. Que quiero que estés conmigo de todas las formas posibles, e incluso las imposibles, hasta que no quede sangre en mis venas. Quiero que seas mi esposa, no soportaría una vida sin ti. Por un demonio, sé que eso fue lo más jodidamente cursi que he dicho en mi vida, pero la verdad es que te amo, Mikasa. Cuando Eren concluyó su propuesta, sus manos temblaban, producto de los nervios y la pasión desbordada en cada una de sus palabras. Su pecho se ensanchaba con violencia, pero Mikasa había dejado de respirar, intentando inútilmente contener las lágrimas de felicidad que rodaban en sus párpados con jadeos intermitentes, producto de una risa llena de lágrimas. Ella se echó sobre su cuello, ocultando el rostro allí donde terminaba el mentón del muchacho, provocando risitas disimuladas en él. No te rías, advirtió ella con la voz quebrada, y el alma rebosante de alegría. Su alerta no fue suficiente. No me burlo de ti. No te creo. Mikasa se aferró más a él, con la fuerza de una mujer y la ternura de una niña. Eren suspiró. Entonces, ¿qué dices? ¿Te casas conmigo? Saliendo de su escondite, la muchacha aclaró su visión con los dedos y asintió. Después de un discurso como ese, no me queda otra opción que decir que sí. Más risas. Por un instante, los dos se preguntaron a sí mismos si eran merecedores de tanta dicha. Besos, abrazos y arrumacos propios de una pareja cargada de emociones protagonizaron la escena, antes de que Mikasa se detuviera de forma súbita, como si acabara de caer en la cuenta de algo. ¿Qué? Preguntó él, confundido. Ella arqueó las cejas con preocupación. Hay una cosa que debemos hacer antes de casarnos, y es peligrosa. ¿Y de qué estás hablando? Debemos decirle a Levi. Hoy, Eren jadeó, y fue casi instantáneo que la sombra de una gota de sudor se deslizó sobre su sien derecha. Ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Por supuesto que no, respondió ella, presuntuosa. Va a matarme. No. No lo creo. Eren resopló, fingiendo resignación. Tengo que ponerme mi mejor traje e ir a preguntarle. Capitán, ¿puedo tener a su hermana por el resto de mi vida? Mikasa se carcajeó de contento. Esa es una buena canción. Otro beso. Hubiesen podido desgastarse los labios aquella noche.
Él la apartó con cuidado y se puso en pie. ¿A dónde vas? No tardo. Iré a buscar algo en la cocina y no le tomó más de 2 minutos volver, con una botella de vino en la mano y un sacacorchos y 2 copas de vidrio en la otra. El muchacho regresó a su lugar en el suelo, junto a ella, dispuesto a celebrar con un poco de alcohol. Sin embargo, Mikasa lo detuvo, con una sonrisita tímida en los labios, disfrazada de suficiencia. ¿No quieres un poco? Hay alguien entre nosotros que aún no puede tomar alcohol, a menos que quieras que nos arresten por embriagar a un menor de edad. ¿Qué? Faye está dormida, y jamás le daría alcohol. Mikasa ladeó la cabeza, sonriente. Eren la observó visiblemente aturdido. No hablo de Faye, aclaró ella, palpando su abdomen bajo con sutileza. Un apabullado y desorientado Eren recibió un beso en los labios, quedando boquiabierto ante lo que sus oídos comenzaban a asimilar. Con pillería, Mikasa se puso en pie y se alejó de él, camino a las escaleras, mordiéndose el labio. Mikasa, canturreó él, con el corazón en la garganta y un tinte de ilusión que burbujeaba en sus tripas. De forma involuntaria, sus pies siguieron el camino de la mujer de ojos grises, olvidando el vino, el fuego y el invierno, temeroso y fascinado frente a la perspectiva que se abría ahora entre los dos. La abrazaría, la besaría y le haría el amor el resto de la noche, tal y como se lo había prometido unos minutos atrás, y juntos marcarían el inicio dulce y limpio de un maravilloso camino. Lo que inició con un golpe en la nariz inesperado y merecido acabaría un milenio más tarde, después de lágrimas, espinas, lecciones aprendidas, lazos inquebrantables, la llegada imprevista de un bebé, una boda en la playa y muchas, muchas arrugas. Porque después de todo, nadie espera encontrar a su alma gemela a la vuelta de la esquina, ni vivir para contarlo.